Camina por una avenida de granito claro, con arbolado joven perfectamente alineado, farolas de diseño y una cafetería que vende café de origen. Los edificios son de vidrio y el barrio tiene un nombre que suena a marca. Ahora retrocede una década larga. En ese mismo punto había naves, vías muertas, un depósito de grano y una valla oxidada. Nadie quería vivir ahí y el suelo valía poco. La transformación se cuenta siempre como si hubiera ocurrido sola, empujada por el gusto de la gente. No ocurrió sola. La pregunta que sostiene este video es de proceso. ¿Cómo se fabrica exactamente un barrio de lujo? El primer paso es normativo y es el más barato de todos. Alguien firma un cambio de plan, se recalifica suelo industrial o portuario, se permite uso residencial y terciario, se eleva la edificabilidad. Ese acto administrativo, que no cuesta ni una obra, multiplica el valor del terreno de inmediato. Un metro cuadrado que solo admitía un almacén pasa a admitir viviendas en altura. El propietario que estaba ahí antes se convierte, esa misma tarde, en alguien mucho más rico sin haber invertido nada. Conviene retener este punto, porque explica el resto. La plusvalía urbana nace de una decisión pública, no de una iniciativa privada. El segundo paso es la inversión pública, y es el más caro. Se prolonga una línea de metro, se soterra una vía, se sanea un frente de agua, se urbanizan calles, se traen redes y se construye un parque. Todo eso lo paga la colectividad y sirve para hacer utilizable un suelo que antes no lo era. En paralelo aparece el equipamiento ancla, un museo, un campus universitario, un centro cultural o una sede administrativa. Su función urbanística real no es cultural, es de señalización. Le dice al mercado que ese lugar ha cambiado de categoría y que la inversión privada llegará acompañada. El tercer paso es simbólico y suele subestimarse. El área recibe un nombre nuevo, casi siempre con la palabra distrito, o con una letra, o con una referencia al agua o a la innovación. Se encarga una identidad visual, se produce material comercial, se organizan eventos y se invita a la prensa especializada. El barrio se empieza a nombrar así antes de existir físicamente. Esto no es maquillaje. La marca hace algo muy concreto, separa mentalmente el suelo nuevo del barrio obrero contiguo, aunque estén a 100 metros. Y esa separación mental es la que justifica después una diferencia de precio enorme entre dos calles vecinas. El cuarto paso es la comercialización por fases, y es donde se reparte el dinero. Las parcelas no se venden todas a la vez. Se liberan por tandas, de modo que cada nueva venta se apoya en el precio alcanzado por la anterior. Los primeros compradores asumen riesgo y capturan la mayor revalorización, porque compran antes de que la infraestructura esté terminada. Cuando el barrio ya funciona, el suelo restante vale varias veces más. Si el contrato no fija qué porcentaje de esa subida vuelve a la ciudad, la respuesta es sencilla: no vuelve nada. Y en la mayoría de las operaciones ese porcentaje no aparece escrito en ninguna parte. El caso más didáctico está en Buenos Aires. 170 hectáreas de suelo portuario público se transfirieron a una sociedad anónima creada entre el Estado Nacional y la ciudad, con normativa urbanística especial para el área. Se vendieron parcelas, se construyeron torres y el resultado es hoy el barrio más caro de América Latina. La investigación académica sobre esa operación señala que los ingresos se destinaron sobre todo a financiar la propia infraestructura del recinto y a sostener la corporación, mientras que la redistribución social prevista al inicio nunca se concretó. No hubo vivienda protegida y no hubo captura de plusvalías hacia el resto de la ciudad. Ahora el contraargumento, y es más fuerte de lo que suele admitirse. Una evaluación del Lincoln Institute sostiene que la operación protegió en buena medida el interés público. El barrio quedó abierto y accesible, se dotó de espacios libres y de infraestructura sin cargarla al presupuesto general, y estimuló actividad económica en un área abandonada. Hay que añadir algo más. Un suelo degradado no se transforma solo con voluntad política. Alguien tiene que asumir riesgo, financiar y construir. Y comparar el resultado con un ideal redistributivo nunca aplicado es más cómodo que compararlo con lo que había antes, que era una valla oxidada y ningún ingreso fiscal. Cabe sostener, sin embargo, que esa defensa desplaza la pregunta. Nadie discute que se produjo valor. Se discute quién se lo quedó. Cuando la administración recalifica, urbaniza, financia el transporte y además construye el equipamiento ancla, ha aportado casi todos los factores que crean el precio. Que después se limite a cobrar el precio del suelo sin participar en la revalorización posterior es una decisión política, no una fatalidad técnica. Existen instrumentos probados para evitarlo: reservas obligatorias de vivienda asequible, cesiones de suelo, contribuciones por mejoras, participación en plusvalías y venta con derecho de superficie en lugar de venta plena. La opinión editorial es esta, y la señalo como tal. El problema no es que existan barrios caros, porque siempre existirán diferencias de precio en una ciudad. El problema es fabricar exclusividad con recursos colectivos y no reclamar nada a cambio.
Cuando eso ocurre, la operación funciona como una transferencia de riqueza silenciosa, de los contribuyentes hacia quienes tenían suelo o capital en el momento oportuno. Y la ciudad paga dos veces, primero la obra, y después el encarecimiento de todo el entorno, que expulsa a los barrios vecinos que financiaron la fiesta sin ser invitados a ella. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo se fabrica un barrio de lujo? Con una firma, una obra pública, un nombre nuevo y un calendario de ventas bien administrado. La arquitectura llega al final y se lleva todo el mérito. Por eso, ante el próximo distrito reluciente que aparezca en tu ciudad, la pregunta útil no es cuánto cuesta el metro cuadrado allí dentro. La pregunta útil es cuánto suelo público se puso, cuánta obra se pagó entre todos y qué cláusula, si es que existe alguna, devuelve parte de ese valor al barrio que quedó justo al otro lado de la avenida.